A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nos vamos a trasladar hasta Puno. Allí gentilmente accede a la comunicación con Conexión Perú y RCR el señor Walter Paz Quispe Santos. En su momento ha sido consejero regional, él es analista en temas políticos y le agradecemos la gentileza de compartir esta comunicación con Conexión Perú. Qué gusto saludarlo, señor Walter Paz Quispe, muy amable. A ustedes, buenas tardes, a sus órdenes. Vamos a comenzar con un tema del momento político, ¿no? ¿Cuál considera usted, si es que hay alguna afectación, ¿no?, tras la decisión del Poder Judicial de dictaminar la detención preventiva, ¿no?, por 30 meses, tanto a Jennifer Paredes, que es la cuñada del presidente Pedro Castillo, como al alcalde de Anguía, José Medina, ¿no? ¿Y qué repercusiones esto puede tener, considerando, ¿no?, que el Ministerio Público ha entrado a una etapa ya de investigación y donde, de acuerdo a los elementos presentados anoche, aparentemente configuran una red de criminalidad organizada que estaría encabezando el propio presidente Pedro Castillo? ¿Cuál es su opinión y cuál cree usted, si es que existe o no una afectación hacia el gobierno? Bueno, yo creo que para ningún peruano va a ser normalizado el tema de la corrupción, y desde esa perspectiva los peruanos exigen, sobre todo en el sur, que esa celeridad, esa velocidad con que se toman decisiones en la Fiscalía y se solicita una prisión preventiva, también se haga en todos los casos, con todas las personalidades, gente dedicada al ámbito político, económico, y que no haya esa especie de la ley del embudo, ¿no?, que para algunos es muy lento, ancho y un proceso largo, y para otros con una celeridad y urgencia increíble. Entonces esto como que ha llamado la atención bastante de la población, y usted habrá visto en las redes sociales, así como hay gente que aplaude que se haya tomado esa decisión, también hay gente que se solidariza con la señorita y el alcalde. Entonces yo creo que aquí la población está muy de acuerdo con este tipo de decisiones de la Fiscalía, y ojalá los hubiera con los corruptos en los municipios, en los gobiernos regionales, en las entidades públicas, pero se sorprende de que no se haya actuado así con las anteriores autoridades, los presidentes nacionales, regionales y también alcaldes, ¿no? Entonces esa es más o menos la sorpresa, pero que no se crea que se haya normalizado la corrupción y que haya más bien una reacción contra esas decisiones que son muy bien y que van a dejar un precedente para el futuro. Yo pienso que con las futuras autoridades la Fiscalía tendrá un trabajo mucho más eficiente en ese sentido, y yo creo que le afecta bastante pues al gobierno, porque en realidad se trata de su familia, y en realidad también él tiene que analizar de que no puede ser un gobierno ligero y que puede tomar decisiones para intereses particulares, personales, y más bien esa idea que se ha hablado mucho en la campaña electoral del bien común debería de ser el norte que conlleve a las acciones y las políticas que se implementen a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que se entiende de esa manera. Usted ha mencionado algo bastante puntual, señor Walter Paz Quispe, ¿no?, que gobiernos anteriores también han incurrido, ¿no?, en estos hechos de corrupción o presunta corrupción, ¿no? El caso de Ollanta Humala, ¿no?, estaba también ligada
a temas de corrupción. La primera dama, Nadine Heredia, también en algún momento, ¿no? Se comprometió a algunos hermanos del expresidente Ollanta Humala, ¿no? Si seguimos avanzando, ¿no? También durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Se vinculó al propio presidente Pedro Pablo Kuczynski y también a su señora esposa Nancy Lange, ¿no? Y si seguimos avanzando, también Martín Vizcarra no ha estado exento de estos hechos de corrupción, ¿no? Entonces, hay un tema que sí conviene analizarlo, ¿no? La misma celeridad y el mismo énfasis debería haber sido puesto por el Poder Judicial para evitar justamente esta situación de impunidad, ¿no? Pero en el caso justamente de Pedro Castillo no hay ninguna justificación, ¿no? Ni mucho menos plantear una analogía respecto a los otros presidentes, ¿no? Porque muy por el contrario, él ingresó con una bandera precisamente de erradicar cualquier atisbo de corrupción en su gobierno, ¿no? Y quizá poco o nadie se imaginaba que transcurrido un año y un mes tengamos mirando ya en esta situación de corrupción al entorno familiar. Y ahí justamente la gravedad, ¿no? Está comprendida su señora esposa como presunta coordinadora de esta red criminal. Está comprendida su cuñada, ¿no? Que a la par es su hija política, ¿no? Que ha sido detenida. Están comprendidos los cuñados del presidente, 2 hermanos de la primera dama. Están comprendidos 2 sobrinos del presidente de la República. Como dirían los jóvenes, no es poca cosa, ¿no? O sea, si bien es cierto, no podemos justificar bajo ningún punto la corrupción que también se registró en gobiernos anteriores. Con mayor razón, tenía que marcar una diferencia, cosa que no ha ocurrido. Sí, plenamente de acuerdo. O sea, yo creo que nadie está justificando los actos de corrupción de Castillo. Al contrario, esto tiene que continuar. Lo que sí es más o menos la expresión de la población es por qué tan rápido con él y tan lento con los demás. De acuerdo con usted, ¿no? Entonces, totalmente si de hay acuerdo. esa posición de la Fiscalía, si hay esa posición de la Fiscalía, entonces que de hoy para adelante, claro, pues esperemos que la Fiscalía y el Poder Judicial también tenga la misma contundencia, la misma celeridad y desterremos por completo la corrupción, no solamente en el ámbito nacional, sino en los gobiernos regionales y también locales, y además de todos los organismos públicos del Estado. Eso ayudaría bastante, ¿no? Pero, ¿qué va a ocurrir? Esa es la otra gran pregunta que se hace la población. Si pasa el gobierno de Castillo, y Castillo está en la cárcel, vamos a presuponer, y viene otro gobierno, y no pasa nada, y la Fiscalía no actúa con la misma celeridad, y entonces esto va a provocar disgustos y también una animadversión mayor contra los poderes del Estado y en especial de la Fiscalía de la Nación. Entonces yo espero que este sea un giro importante, un precedente sustancial para que las nuevas autoridades entiendan de que hay un organismo fiscalizador importante que va a estar detrás de ellos, porque si yo le cuento, por ejemplo, hace un año ya la Contraloría ha intervenido el sector salud y ha encontrado que esos bonos especiales para las personas que participaban del proceso de prevenir y atender a los enfermos de la pandemia, obtenían los bonos, pero también había otro conjunto mayor de personas que se han beneficiado con el bono sin merecérselo y hasta el día de hoy no pasa nada con ellos. En el sector educación, un director de educación usa los fondos del programa de logros de aprendizaje
para su campaña electoral, y la Contraloría detecta todos esos errores, recomienda el inicio de un proceso penal, no pasa absolutamente nada y el señor sigue de nuevo, es candidato a la alcaldía de San Román. Entonces, si es que va a seguir ocurriendo este tipo de impunidades, a pesar de que la población lo denuncie, lo detecte, los órganos que investigan lo hacen, ¿no? Recomiendan, pero no pasa absolutamente nada, y entonces creo que esos son los problemas que va a generar, yo creo, una reacción mayor de la población. A eso me refiero, ¿no? En realidad. No, la precisión que usted nos hace es bastante válida, ¿no? Y sobre todo que usted pone ejemplos que saltan a la vista, ¿no? Ahora, ¿cómo entender que en esta situación, ¿no?, que encierra, ¿no?, todo una responsabilidad al presidente, o una presunta responsabilidad del presidente y a su familia, ¿cómo es de entender que la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, el presidente se recupera 5 puntos? Parece ser que ya la población no está muy, digamos, ya no se sorprende con los hechos de corrupción. Sí, mira, yo creo que aquí hay que tocar otro tema, y es el tema de la presencia y la actuación de la prensa. ¿Ya? Yo creo que si la población tiene cierta reacción y lo hace, digamos, aceptando algunas actitudes que tiene el gobierno, es porque la prensa contribuye a polarizar más, y la prensa no está cumpliendo esa labor pedagógica, esa labor educadora, de decir de que todas esas acciones no son las adecuadas de un presidente de la República, ¿no? Y entonces está generando una polarización y van interviniendo otros factores, como que en alguna ocasión anterior le había comentado, las simpatías de la población van porque en el trasfondo de esta disputa entre el Congreso y el presidente de la República, el Ejecutivo, está el acceso al poder y esos mensajes sutiles, ¿no?, de la persuasión contemporánea, es decir, oye, ya sabes, si tú eres de una región y tienes la posibilidad de llegar al poder, ya sabes lo que podemos hacer contigo, ¿no? El poder de la prensa es tan inmensa que a un delincuente lo convierte en empresario. Ya lo hemos visto, a una lobista lo convierte también en empresaria, a alguien que es cabecilla de una organización criminal que está presuntamente ya a punto de ser sentenciada, lo siguen considerando lideresa, de manera que ese poder hace que la población ya tenga una idea de cómo se maneja el poder mediático en el país, y entonces esto ha contribuido de que la población reaccione y diga, está en cuestión también el juego de el acceso al poder de parte de las poblaciones de la periferia, y que no todo solamente tenga que ser a partir de los que, participen de la clase política limeña. Entonces yo creo que esos factores que las encuestadoras no están considerando y que sería importante que consideren, y también que se aclare, ¿no?, que esto no podría mezclarse así fácilmente, y entonces evidentemente el presidente podría subir unos 2, 3, 4 puntos y el Congreso no, en realidad, ¿no? Yo más o menos tengo esa explicación a lo que está pasando, y sobre todo con las últimas encuestas del IEP. No, y sobre todo, tomando en consideración, por ejemplo, ayer la encuesta IEP, el Instituto de Estudios Peruanos, hay 87% de desaprobación al Congreso, ¿no? Algo nunca visto, ciertamente, ¿no? Pero que refleja que hay todo ya una posición de la opinión pública frente al poder legislativo, ¿no? Ahora, yo quería ingresar a un terreno que usted ha mencionado y que poco se menciona, ¿no? En realidad yo coincido con usted cuando señala que
la corrupción en los gobiernos subnacionales. Usted puso el caso de Puno, ¿no? En Puno, por ejemplo, vemos que hay casos, el más reciente del gobernador Agustín Luque Chayña, pero le puedo poner otros ejemplos, Martín Vizcarra en Moquegua, le puedo poner el ejemplo de César Álvarez en Ancash, le puedo poner el ejemplo de César Villanueva en San Martín, del señor Viñas en Tumbes, le puedo poner el ejemplo de otros gobernadores en Arequipa, ¿no? El Cáceres Yica recientemente, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Hay corrupción en los gobiernos subnacionales. Le he mencionado gobiernos regionales, pero si yo me detengo un poco más, le puedo mencionar una centena de gobiernos, sean provinciales o sean distritales, ¿no? Y este es un tema que no se ataca, señor Walter Paz Quispe. Usted, cuando ha estado como consejero, ha sido una de las personas que siempre le ha puesto bastante énfasis al tema de control, al tema de fiscalización, ¿no? ¿Por qué es que estos temas que son trascendentes y que han cruzado de manera transversal, ¿no? Distintas instituciones no se tocan? También existe la impunidad no solamente en el nivel gubernamental, sino también a nivel de los gobiernos subnacionales. En efecto, sí, hay mucha impunidad y mayor es la impunidad, porque parece que existe un contubernio entre el Ministerio Público, los órganos de control interno, con los gobernadores, los alcaldes distritales y provinciales, ¿no? Y hay muchas estrategias en ese proceso corrupto. De pronto el gobernador contrata, ¿no?, a los familiares de un fiscal o de un juez y son parte del gobierno regional y se protege de ese modo. O de otro modo, los fiscales muestran cierta, digamos, poco interés por mostrarse y investigar temas de corrupción muy fuertes en un gobierno distrital, provincial o un gobierno regional, por otro tipo de intereses, seguramente económicos, y esto hace de que la impunidad reine, y eso es lo que ha ocurrido en la región Puno, ¿no? Y seguramente está ocurriendo en las demás regiones del país. Y ahora hay otro fenómeno que tampoco se dice, y usted se va a sorprender cuando le mencione. El actual gobernador del gobierno regional de Puno es periodista, es decir, es comunicador social. Sí. Y de pronto los comunicadores sociales, ¿no?, y periodistas están guardando mucho silencio frente a los actos de corrupción del actual gobernador por una relación de identidad profesional. Es decir, caramba, el gobernador actual es comunicador social, es periodista, y yo también soy periodista, y por lo tanto tengo que guardar cierto silencio frente a los actos de corrupción. Entonces hay ese tipo de relaciones que creo que necesitamos sincerar y plantear algunas propuestas políticas para que esto termine. En otros países, como en Europa, existen los observatorios del comportamiento político, observatorios del comportamiento de la prensa, observatorios del gasto presupuestal, ¿no? Y que son parte de una difusión continua a la población, donde cada sector se autorregula y trata de resolver los problemas y no tener problemas mayores. Pero acá pareciera de que eso no ocurre, ni siquiera existen iniciativas en ningún sector, y entonces tenemos los problemas que tenemos. Por eso existe hoy en día esta reacción de la población, decir, caramba, en Lima son muy eficaces ahora en combatir la corrupción, pero y acá no pasa absolutamente nada. Pero la población debería exigirle, ¿no?, con el mismo énfasis que se pone en cuestión las decisiones que se toman en Lima, yo creo, porque la importancia de todo esto radica en que exista una mayor participación ciudadana, ¿no? Una ciudadanía que controle, una ciudadanía que fiscalice, ¿no? Una última pregunta, no quiero dejar al margen este tema, ¿no?, porque ya Ollanta Humala está en libertad, Antauro Humala está en libertad,
ha indicado que va a iniciar ya una serie de visitas, comienza en Andahuaylas. ¿Cuál cree que usted, señor Walter Paz Quispe, que sea el efecto de la presencia política de Antauro Humala? Sí, yo creo que frente a la desazón, la desesperanza y la desilusión de la población que había cifrado alguna esperanza en Castillo, aparece en el nuevo escenario, en este escenario político, la imagen de Antauro Humala, y seguramente va a tener algún nivel de simpatía, y también la población va a cifrar sus esperanzas en él. Al menos eso es lo que se ha notado en estos días, los movimientos que existen a nivel de los reservistas, esas líneas de propaganda, esos periódicos que iban siendo parte de el sentido común de la propaganda de Humala en los distritos, en los pueblos, en las ferias, etcétera, se han reactivado, ¿no? Y entonces seguramente el sector de la izquierda, o un sector de la izquierda, va a empezar a promover la candidatura de Humala para un futuro político, y vamos a tener nuevamente a otro caudillo, seguramente intentando llegar al poder. De manera que más o menos se ha alterado en cierta medida el panorama político, porque había un vacío, no había una alternativa, sobre todo para el sector izquierdista, de cómo llegar al poder, cómo participar políticamente en el ámbito nacional. Pero ahora yo escucho en los discursos, en los medios de comunicación local, de que sus esperanzas están cifradas en Antauro, ¿no? No sé si para bien o para mal, pero eso ya de por sí preocupa, sobre todo para un país que busca una cohesión política y quiera salir adelante en un desarrollo muy bien planificado, y como estábamos acostumbrados, ¿no? En un momento, al menos en algunos años. Pero esto va a generar seguramente mayores conflictos, y esto no va a permitir un desarrollo como le había planteado. Muy bien, yo le agradezco a don Walter Paz Quispe Santos, ex consejero regional y analista en temas políticos, haber compartido esta comunicación a través de Conexión Perú en RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable como siempre, gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.